A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Bueno, estamos nuevamente en Citas de Radio y ahora en la Cita de Letras con el señor Ignacio Irulegui. ¿Cómo estás, Ignacio? Soy Catalina. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Cata? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, ¿y vos? Muy bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho. Bueno, qué interesante hoy, ¿eh? Política y literatura. Sí, política y literatura. Esto pensando más bien en la semana pasada, justo el día que teníamos la columna, que había 25 de mayo. Sí. Y pensando un poco, ¿no?, en esa, con esa casualidad, ver un poco la relación entre literatura y política que se da sobre todo, bueno, en nuestro país, ¿no?, en Argentina. Ajá. Que, bueno, la cuestión de la relación o la vinculación que hay entre el campo literario y el campo político, ¿no? Uh-huh. Que son dos esferas separadas, pero que sin embargo se cruzan en las prácticas literarias de muchos autores. Uh-huh. Es decir, cómo la literatura representa una coyuntura política, ya sea para apoyarla o para criticarla. Claro. Que es de hecho una relación antiquísima, ¿sí? Ya si nos remontamos hasta el Imperio Romano, Virgilio, por ejemplo, compuso la Eneida con una justificación ficcional del Imperio de Augusto. Ya desde ahí podemos trazar toda una relación entre estas dos esferas de la realidad humana. Claro. Y bueno, y en Argentina, que el nuestro es un país favorable para la expresión literaria, ¿no?, de la política, porque desde el comienzo mismo de la literatura argentina, lo que se ha convenido en denominar el iniciador de la literatura, que es Esteban Echeverría con el relato El Matadero, sí. Ya desde ahí eso es un inicio que se da en el cruce justamente entre literatura y política, porque El Matadero es un texto abiertamente político, ¿sí? Uh-huh. Y no solo un texto político, sino también un relato sobre la violencia política, uh-huh. Como si la fundación de la literatura argentina necesitase comenzar con esta expresión de la violencia política, representada por supuesto por la enemistad entre, en aquel momento, unitarios y federales. Sí. Y luego tenemos por supuesto a Sarmiento. El año pasado hablamos de Sarmiento en la serie de Citas de Argentinos. El Facundo también. Es uno de los libros fundamentales de la literatura argentina, pero la intención de Sarmiento es política, es un libelo contra el gobierno de Rosas, justamente, que nace con una vocación de denostación, como una denuncia, ¿no?, de la barbarie que tanto irritaba a Sarmiento. Así que también el libro que, según Borges, los argentinos debieron haber elegido como libro nacional, ¿cierto? Uh-huh. Entre el Martín Fierro y el Facundo de Sarmiento, Borges, bueno, esto lo hablamos también en alguna columna, Borges desaprobaba, digamos, la condición moral del Martín Fierro, uh-huh. Y dice que si hubiéramos elegido el Facundo, quizá la historia del país hubiera sido otra cosa. Uh-huh. Qué bárbaro. Y bueno, sí, y hablando de Borges, uno a priori pensaría en Borges como un autor poco político, ¿no?, o poco dado a la expresión de la política en su literatura. Sin embargo, hay un caso bastante particular en el que escribió junto a Bioy Casares, que era su gran amigo y acompañante literario, un relato que se llama La fiesta del monstruo. Uh-huh. Es un texto poco conocido, aunque, digamos, no... un texto poco conocido para el gran público de Borges, digamos, pero ha sido objeto de algún análisis entre los críticos. Es un relato bastante brutal, ¿cierto?, que escrito durante el gobierno de Perón, ¿sí? Bioy y Borges lo escribieron durante el gobierno de Perón, y forma un tríptico, lo que se podría concebir como una especie de trilogía de tríptico, con El Matadero, que ya mencionamos, y La Refalosa, de Hilario Ascasubi, el poema que narra también la brutalidad de los mazorqueros, ¿no?, de los federales, sobre cómo trataban a sus enemigos. El monstruo que se nomina en el relato es, por supuesto, Perón, ¿no? La fiesta del monstruo es la fiesta de Perón. Y
narra un linchamiento. Un linchamiento de carácter antisemita, hay que decirlo, por parte de una agrupación de seguidores, ¿no?, del monstruo. Ahí Borges, por supuesto, quieren emparentar al monstruo que es Perón con el movimiento nazi. Indirectamente están diciendo, digamos, a través de ese hecho, de ese asesinato barbárico que cometen contra una persona judía, implícitamente están vinculando a Perón con el nazismo. Y Bioy Casares mismo admitió que fue escrito con un odio absoluto de ese relato, ese cuento. Lo que se evidencia también en la ferocidad del texto mismo. Hay expresiones de carácter muy naturalista, muy brutales y muy directas. Sí. Que no era llamativo, sí, de... que no era, ¿sí? no era el estilo borgiano, ese, ¿no? Absolutamente, tan absolutamente, no. Es un estilo, justamente es el estilo de mezcla entre Bioy y Borges, que no es ni Bioy ni Borges, es otra cosa totalmente distinta. Y bueno, hay que pensar quizá en esta dualidad. Ellos se inventan también un autor para estos relatos, ¿no? El famoso Horacio Bustos Domecq, que es un tercer autor, que no coincide ni con Borges ni con Bioy Casares, pero sirve, digamos, como para expresar o para sublimar ciertas cuestiones que ellos tenían. Y sí, es un relato raro dentro de... Uno lo lee y dice, esto no es borgiano. Y obviamente que no es borgiano, como tampoco es propiamente de Bioy Casares. La literatura o el tipo de escritura de Bustos Domecq, que es el autor que ellos inventan. Y Ignacio, ¿puede ser que Borges tenga unos ensayos que sí son más de carácter político, pero como ensayo, no como obra de ficción? No, que recuerde en este momento, no. No, la mayoría de los ensayos de Borges están dedicados... Bueno, tiene algunos ensayos dedicados a la cuestión de la nacionalidad y del ser argentino. Eso sí, nuestro pobre individualismo, él habla de los argentinos. Tiene esa cuestión con el ser nacional, algunos de esos ensayos sí. Políticos, no, porque Borges no se reconocía además él mismo como un sujeto político, ¿no? Las opiniones políticas de Borges, él mismo reconocía que no tenían demasiada importancia, digamos. Él se denominaba o se concebía como un anarquista, creía poco en la existencia del Estado, decía, cuanto menos Estado tengamos, mejor, y algún día nos mereceremos, decía, no tener nadie que nos gobierne. La posición política de Borges es... Bueno, una de las cosas por las que generalmente se lo critica, ¿no? Pero bueno, la literatura, digamos, la ideología de un autor y su literatura son dos cosas absolutamente distintas. Esto, ¿se acuerdan que el año pasado en la columna sobre el premio Nobel mencionamos que justamente lo que le costó a Borges el premio Nobel fueron sus actitudes políticas, sobre todo las que se vinculan más que nada con los regímenes totalitarios en Chile y acá en Argentina también. Que bueno, fueron quizás actitudes un poco torpes de Borges, pero él mismo no le daba demasiada importancia a esas cuestiones, a las cuestiones políticas justamente. Claro. Y bueno, vamos a terminar de repasar otros dos autores que también ya un poco más metidos en la cuestión política. Cortázar, que es un autor cuya faceta o cuyos rasgos políticos se van evidenciando con el progreso de su obra, ¿sí? Cuanto más avanza su obra, más se notan, digamos, las inclinaciones políticas de Cortázar. Uno de sus primeros relatos, hay que decirlo, Casa Tomada, uno de los más conocidos también, fue leído como una alegoría del avance peronista y el avance de las clases populares sobre, digamos, lo que es el país o la Argentina de aquella época. Publicado a finales de la década del 40, ese relato. Fue publicado por Borges, justamente en una revista que él dirigía. ¿El Sur? No, no recuerdo ahora. No, me parece que no fue en el Sur. Me parece que fue en otra revista en la que él participaba. Casa Tomada, decíamos, por algunos críticos han leído en ella, se da por supuesto a múltiples interpretaciones. Una de ellas, digamos, es la lectura política, como que el avance de esa fuerza
fantástica que hay en el relato, ¿no? Que va tomando distintas partes de la casa, se puede interpretar como el avance de las clases populares en la era del peronismo, con la adquisición de, bueno, por supuesto, de los derechos que Perón dio. Tiene otro cuento que se llama Reunión, en que toma la figura del Che Guevara, pero quizás el libro más abiertamente o explícitamente político es el libro de Manuel, ¿no? Que fue escrito concibe Cortázar como una respuesta a la progresiva escalada de violencia política en Latinoamérica. Fue recibido con bastante tibieza por los críticos y por los propios militantes políticos. Y Cortázar, bueno, otro gesto, digamos, sí, de compromiso, donó las ganancias del libro para ayudar a las víctimas de la represión política justamente en América Latina. Cortázar mismo reconoció que no es su mejor texto y que posiblemente sea el peor libro que escribió. Porque, bueno, justamente al escribir el texto tenían en mente esta cuestión, esta cuestión política. Fue escrito con una intención previa. Hay veces en que cuando un texto está intervenido por la política puede seguir siendo, o puede resultar un gran texto literario. Pero cuando la literatura está supeditada, digamos, a la expresión o la expresión política, a veces los resultados son fallidos, ¿no? Claro. Y por último tenemos a Rodolfo Walsh, que quizás es la expresión más concreta o la mejor expresión del compromiso político de un escritor, ¿no? Bueno, autor de Operación Masacre y Quién mató a Rosendo, que son dos textos de no ficción, de investigación periodística, muy conocidos, muy leídos, y que también tratan temas de cuestiones y de asesinatos políticos. Una característica, esto es al margen, pero siempre se habla de la no ficción o de Truman Capote, ¿no? El autor norteamericano, como creador de la no ficción. Sí, del nuevo periodismo, ¿no? Sí, del nuevo periodismo, pero Rodolfo Walsh se le adelantó en bastantes años a Truman Capote con la publicación de Operación Masacre. Es algo que no se le reconoce demasiado a Walsh, pero las estrategias y técnicas de investigación y de escritura de Walsh se preceden a las de Truman Capote. Bueno, pero lo que el texto quizás más, el texto que le costó la vida justamente a Walsh, en el que demuestra su compromiso político, es la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, donde denunció los actos criminales del gobierno de facto que se había instaurado en 1976. Un año después, exactamente un año después, el 24 de marzo del 77, Walsh publica ese texto, lo manda a diversas publicaciones y diarios, y poco tiempo, un día después apenas de publicado el texto, un grupo de tareas lo interceptó y lo secuestró. Walsh en realidad murió en combate porque fue interceptado, hubo un intercambio de disparos, lo balearon, y presumiblemente murió en ese mismo hecho, pero aún así este grupo de tareas secuestró el cuerpo de Walsh. Bueno, así que con este pequeño repaso de autores vimos un poco la relación entre literatura y política en nuestro país. Buenísimo, Ignacio, muchas gracias. No, por favor. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchos saludos, hasta luego. Bueno, ahí escuchabas a Ignacio Irulegui, nuestro columnista de la cita de letras de la semana, hablando sobre la relación entre la política y la literatura.